Bueno, y sí, formalmente buenos días a todos y todas. Vamos a iniciar con esta que es la segunda tutoría de la materia de evaluación de los aprendizajes. Hemos estado comentando un poquito sobre cómo nos ha ido en la lectura y aparentemente algunos materiales que nos parecen mucho más interesantes que otros, por lo mismo que si tiene ejemplo, pues a todos nos parece como más claro de qué nos están hablando. Dentro de las lecturas que han hecho del material, más o menos qué ha sido, digamos, hasta dónde hemos llegado. ¿Logramos leer todo lo que estaba como propuesto para esta tutoría? Bueno, si no, vamos a iniciar haciendo un pequeñito repaso. Bueno, las tutorías en general van a ser así como un repaso de algunos puntos bien particulares de cada una de las temáticas que están ahí. A veces es como un poco complicado saber en realidad de todo lo que he leído, qué es lo que, digamos, necesito yo realmente tener claro. Entonces las tutorías nos sirven un poquito más para eso, aunque sabemos que ahí es como mucho más amplio cuál es el contenido que debemos de tratar. Entonces vamos a iniciar con esta parte. Más o menos de lo que logramos leer, cuáles son los que ustedes recuerdan como las normas de la evaluación. Licenciada, Dígame. perdón, algo aparte de la tutoría, fíjese que no sé si alguno. Entonces ya es que fíjese que no podía entrar la compañera, la plataforma se había caído, pero creo que ya se puede. Perdón. Sí, tiene toda la razón, sí, sí. Se había caído un poco, bueno, se había caído en realidad la plataforma, entonces los servidores de la universidad, y entonces creo que en eso había un poco de dificultad, pero creo que, como dice la compañera, ya se arregló. Y si alguno de los compañeros les menciona que tiene dificultades para entrar, igual me avisan y voy a tratar aquí de enviarles el link para que puedan ingresar. ¿Sí? ¿Me siguen escuchando? Licenciada, sí, la escuchamos. Bien. Bien. Ya. Bien, entonces, como les comentaba, ¿cuáles recuerdan ustedes más o menos que eran las normas de la evaluación según el material que estuvimos leyendo? Es decir, ¿cuáles son las cosas que de alguna forma me van reglamentando la forma en la que nosotros evaluamos? Es decir, cuando yo hago una evaluación, ¿cuáles son las cosas que me deberían como de regir esa evaluación? ¿Las recuerdan? Y si no, pues díganme algunas que más o menos. Licenciada, y no sería lo de los contenidos, los objetivos. Sí, tiene que ver mucho, por ejemplo, que no puedo evaluar algo, por ejemplo, que no he trabajado con mis estudiantes, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho la parte de los contenidos. Pero digamos que esa parte es importantísima y normalmente la encerramos como en una de esas normas, pero deben de existir otras. Es decir, cuando yo evalúo, quiero saber realmente, como dice la compañera, que lo que les estoy evaluando sea real, o sea, coincida con lo que hemos trabajado con nuestros estudiantes. Esto es como una parte. Ahora, ¿qué otra cosa yo necesitaría también tener claro o que debería de ser como una norma al momento que yo evalúo?
¿Qué otra cosa a ustedes se les ocurre? Si no, vamos a avanzar para que más o menos tengamos una idea y luego ya comentamos qué es lo que consideramos que ven una de ellas. Entonces, aquí dentro de las normas de la evaluación aparece, por ejemplo, que debe ser exacta, que debe ser útil, que debe ser factible y debe ser ética. La que mencionaba la compañera, por ejemplo, que tiene que ver con el hecho de que yo realmente esté evaluando los contenidos que trabajé con mis estudiantes, entra en la parte de la ética, es decir, yo tiene que ser aquello muy correcto y orientado justamente a lo que se ha realizado dentro de la clase. Yo no le puedo evaluar algo que no he trabajado con mi estudiante y tampoco de una manera en la que no he trabajado con él, porque de hecho esa es como una de las mayores dificultades que a veces presentamos. En la clase, por ejemplo, para trabajar un tema, hacemos algún experimento, ¿no? Ya sea un teodolito o alguna situación que me permita a mí eh, introducir algún tema o trabajar un tema en particular. Pero cuando ya se los evalúo con papel y lápiz, o sea, como un test. Entonces, la actividad que yo realicé para trabajar ese tema no coincide con la forma en la que yo evalúo ese tema. Entonces, algunos de mis estudiantes van a tener problemas porque no van a hallar cómo asociar lo que yo ya trabajé, lo que vivencié, con lo que me están evaluando. Eso más que todo sucede también en otras asignaturas en la que yo evalúo ese tema. Entonces, algunos de mis estudiantes van a tener problemas porque no van a hallar cómo asociar lo que yo ya trabajé, lo que vivencié, con lo que me están evaluando. Eso más que todo sucede también en otras asignaturas, por ejemplo, química. Si yo me pongo a hacer ahí como algunos experimentos con mis estudiantes y ya al final cuando los evalúo es papel y lápiz, no coinciden esas cosas. Entonces a veces nuestros estudiantes no tienen dificultad en comprender el contenido, sino que la forma en la que los estamos evaluando no está siendo adecuado, ¿no? En este caso podríamos decirlo que no está siendo ética. Bien, en el caso de que sea útil, ¿a qué creen que se está refiriendo con eso de que la evaluación, una de las normas de evaluación es la utilidad? Yo creo que porque a partir de ella se ve qué tanto se ha logrado y qué cosas hay que mejorar para que los alumnos vayan, como decir, captando o aprendiendo. Exacto, es decir, Si no sirve de nada, no se debe hacer. sí, es decir, cuando yo evalúo realmente tengo que tener un propósito, porque si no, ¿para qué evalúo? Es decir, de alguna forma las evaluaciones, como ya lo hemos dicho antes, son estresantes para el estudiante y de paso no voy a tomar ninguna acción, es decir, una acción que no me conlleve a lograr algún objetivo, es casi como una pérdida de tiempo, no me da ni aprendizaje, no me ayuda a comprender cómo piensan mis estudiantes, es decir, si no tiene ni una sola utilidad, la evaluación como tal no tiene sentido. Entonces, una de las normas es que esa información, independientemente del método o la estrategia que yo utilice para evaluar, debe darme información y debe de servirme para algo. Entonces, si una evaluación no me sirve, entonces no tiene sentido que yo la haga. Por lo tanto, cada vez que nosotros hagamos una evaluación, debe de darme cierta información, ya sea un test, que ya hemos dicho que no es que sean malos, sino el exceso de ellos es malo, o ya sea un trabajo en grupo, es decir, siempre tengo que yo estar recibiendo algún tipo de información y tomar decisiones respecto a esa información, porque me puede dar muchísimo, pero si yo no hago nada, entonces tampoco me está siendo útil, ¿sí? Bien, la siguiente, digamos, factible. ¿A qué creen que se refiere con eso de factible? Yo creo que debe ser de acuerdo a lo que ellos han aprendido, porque no se va a evaluar a un niño de quinto grado, por ejemplo, temas de sexto. Creo yo que podría ir por ahí. Uh -huh. Sí, también tiene que ver mucho eso, ¿verdad? Que entraba también en la parte de la ética. Como dice Saraí por ahí,
que no sea imposible de realizar. A veces queremos realizar como actividades muy bonitas, muy interesantes para evaluar, pero primero quizás en el tiempo no se nos da. Entonces es imposible o voy a utilizar demasiados recursos que yo no tengo. Entonces, si es imposible de realizar, no tiene mucho sentido. Realmente no voy a estar haciendo la evaluación. Y como dice Jaime, también que esté al alcance, ¿verdad? Yo no puedo estar imaginando cosas que al final no se pueden realizar, tiene que ser algo realista, ¿no? Entonces tiene que ser factible. Cada vez que ustedes piensen en evaluar a un estudiante, tienen que también trabajar con la parte de los recursos o de las habilidades que también algunos tengan. Es decir, la evaluación tiene que poder hacerse. Entonces, no solo se trata de que yo la planifique y vamos a ver cómo me sale en el camino, sino que realmente debe de lograrse. Entonces, esas digamos que son como las tres un poco más fuertes de las que hemos hablado. Ahora, dejé por último la exacta. ¿A qué creen que se refiere con el hecho de que sea exacta? Perdón, si me habla un poquito más fuerte, no lo escucho muy bien. A ver, Saraí dice que el punto, evaluar lo que realmente se ha enseñado. Sí, tiene también que ver mucho eso, es decir, al final como que todas están bastante relacionadas. Entonces, el hecho de que sea exacta, también yo tengo que saber qué es lo que estoy evaluando, ¿sí? Y a través de eso yo puedo saber qué es lo que yo espero. Es decir, no puedo tener como una respuesta ambigua a la situación. Por eso es que con las evaluaciones tenemos que tener claro si estoy evaluando conocimientos, si estoy evaluando habilidades que se tienen, que poseen los estudiantes, porque a través de eso yo voy a saber cuál es el resultado que me ha dado. Entonces tiene que ser exacto a lo que yo de alguna forma he estado trabajando, ¿no? He estado procurando que los estudiantes aprendan y que esa información también tiene que ser como clara, es decir, no me puedo quedar como en la parte subjetiva de si sí o no. Por eso es que también existen como indicadores de evaluación, ¿no? Exacto, que no se desvíe de otro tema, sino que sea el tema específico. Es decir, a veces nos emocionamos, los docentes tenemos como esa habilidad y al mismo tiempo puede ser una dificultad para los estudiantes que nos emocionamos hablando de algo y nos vamos saliendo también del tema. Y puede ser que también a la hora de evaluar nos suceda lo mismo. Nos vamos yendo por ahí, a mí me gustaría saber si mis estudiantes tal y tal cosa, ¿verdad? Y tal vez no es como el momento adecuado para eso. Entonces tiene que estar pensado para realmente lo que nosotros queremos trabajar. En el material aparecen otras normas. Yo aquí, digamos, he resaltado solo 4. No sé si hay alguna duda o un comentario con respecto a eso. Saludos entrando, ya he visto más o menos 2 o 3 por ahí que nos estaban saludando. ¿Hay alguna duda con esta parte? No avanzamos. Bien, más o menos estuvimos comentando en la tutoría anterior que existían como diferentes tipos de evaluación dependiendo de lo que yo quisiera trabajar. En este caso, digamos que son modelos de evaluación dependiendo de la intención. Y hay como 3 tipos, que era el tipo diagnóstico, el tipo formativo y de la forma sumativa. ¿Sí? A ver, ¿recuerdan más o menos de qué trataba cada uno de ellos o más o en base a la experiencia lo que ustedes han escuchado por ahí? Algunos creo que ya son docentes, ya lo tienen un poquito más claro, pero quizás los que vamos iniciando en esto de querer ser docentes tengamos nuestro propio criterio. Entonces, no sé, por ejemplo, en la parte del diagnóstico, ¿a qué se estará refiriendo? ¿Qué es lo que ustedes entienden como evaluación diagnóstica? Que creo que es el más facilito. Para conocer el estado de los alumnos al inicio del curso, para más o menos verificar el nivel de conocimiento que
que tienen. Ujú. ¿Alguien más por ahí? Diagnóstico al principio, dice Jaime Ever. Conocimientos que traen respecto al contenido. Exacto, son, digamos, la base que yo debo de tomar para iniciar con el proceso de aprendizaje. Yo no puedo iniciar una unidad, un contenido, sin antes yo no tengo claro si mis estudiantes tienen de alguna forma las bases suficientes para iniciar con ese contenido. Imaginémonos que no se saben, digamos, muy bien las tablas de multiplicar y yo ya quiero trabajar con la parte de multiplicación de fracciones, por ejemplo. Entonces ya es como le estoy dando como más dificultades todavía al estudiante. Quizás la dificultad que va a presentar no es por el tema en específico, sino porque no tiene las bases para iniciar con ese proceso. Entonces la evaluación diagnóstica justamente me dice eso, en dónde estamos y de dónde vamos a iniciar, porque como lo habíamos dicho antes, a través de eso, muchos de mis estudiantes no van a llegar a la meta que a veces yo me propongo, pero habrán avanzado muchísimo y eso es lo que yo también tengo que procurar. Wilfredo nos dice que son los conocimientos previos que manejan los estudiantes respecto a la clase a impartir. En algunos casos, como dice él, puede ser directamente de una clase. Y en otros casos, pues puede ser de una unidad didáctica. En general, actualmente, al menos en nuestro país, se hace como al inicio del año, hacer un examen diagnóstico para saber cuáles son, digamos, los conocimientos que tienen los estudiantes. Entonces, pero en principio es justamente eso, ¿verdad? Saber desde dónde yo voy a iniciar a trabajar con mis estudiantes. Ahora, la formativa, ¿cuál consideramos que es la formativa o en qué momento se da? Creo que en este tipo de evaluación se parte de lo que la evaluación diagnóstica, o mejor dicho, lo que los datos de la evaluación diagnóstica nos dieron. Si el estudiante ya presentó sus conocimientos previos, aquí es donde ya se comienza a realizar lo que son evaluaciones a partir del conocimiento que se le dio al estudiante luego de conocer lo que él ya traía. Muy bien, tiene que ver con, luego de que ya hicimos mi diagnóstico, ¿verdad? Ya empezamos a trabajar los temas que ya corresponden a, digamos, al grado, por decirlo así, o al tema en específico que yo quiera tratar, y ahí es donde yo de alguna forma voy realizando esa evaluación. ¿Alguien más quiere compartir otra cosa? ¿O alguna idea que tenga al respecto? Quizá, licenciada, como después de que se tiene ya el diagnóstico, entonces la formativa va a ser la que va a orientar como por dónde vamos a ir para enseñarle los contenidos a los estudiantes, creo yo. Sí, realmente, aunque allá aparece como evaluación formativa y suena a que es una evaluación, en realidad es un proceso de evaluación. Se va realizando a medida que se va trabajando con los estudiantes. Es decir, voy realizando actividades y ahí voy observando el avance de mis estudiantes tomando en cuenta la evaluación diagnóstica, dónde estaba y cuándo ha avanzado ahora que ya estamos trabajando esos temas o que yo ya he reforzado algunos aspectos en ese estudiante. Entonces, aunque se menciona como si fuera una evaluación, realmente es el proceso que se lleva durante todo, digamos, la unidad o durante todo el año, ¿sí? Entonces, ahí tiene que ver mucho todo lo que yo he realizado, tareas, he revisado el cuaderno, tiene que ver con si el niño pasó a la pizarra, si sus actitudes hacia el estudio mejoraron, si quizás era un poco así como rebelde y utilicé algunas estrategias para que él cambiara sus actitudes, es decir, la evaluación ahí tiene que ver con todo el proceso y en general tiene que ver con todos los aspectos, no necesariamente en este caso con la parte matemática específicamente, sino que también la parte actitudinal, es decir, cuando nosotros evaluamos no podemos evaluar como una sola cosa, siempre tiene que ver con todos los aspectos que conllevan la educación. Esta es No la sé que si se hace alguien más quería... permanente, ¿verdad, licenciada?
Esta sería la Exactamente. que es Esta es como, permanente y la que sería como creativa, porque como usted dice, que puede hacerse de diferentes maneras, ¿verdad? Con diferentes técnicas durante todo el proceso de así enseñanza-aprendizaje. Así es, eso es como continua, ¿verdad? Eso tiene que ver con el hecho de que sea continua. La realizo durante todo el proceso y ahí es donde entra un poco la parte de la creatividad. Es decir, no solo voy a utilizar los exámenes, eso ya entra en parte de la evaluación, pero no me sirve como evaluación continua. Es decir, yo no puedo estarle haciendo examen a mi estudiante todos los días o cada semana porque eso puede generar también mucho estrés. Entonces hay muchas técnicas que se pueden utilizar para evaluar durante todo el proceso. Y no necesariamente tenemos que decirle al estudiante, hoy vamos a hacer evaluación, sino que, bueno, les voy a repartir, por ejemplo, esta guía y vamos a trabajar así en grupos. Y ahí nosotros vamos observando el trabajo que ellos van realizando y las actitudes que ellos tienen. Pero en efecto es continua porque se está dando durante todo el proceso. Entonces, aunque aquí aparece como evaluación formativa y parece una sola palabra, realmente es un proceso. Bien, ahora en la evaluación sumativa, ¿qué podemos decir de la evaluación sumativa? Esa Creo licenciada que esa es la que... es la, como la cuantitativa quizás, donde se ve al final de un periodo quizás a ver cuánto logró en nota, más que todo numérica, creo. Por acá Jaime nos dice que son los test. ¿Qué más? Este tipo de evaluación es la que netamente casi se utiliza lo que es en el país y como dice la compañera, al final de un periodo, por alguna actividad, tal vez no directamente un test, sino algún tipo de tarea que ya sea netamente sumativo para que ya se lleve a lo que son los cuadros de notas de los estudiantes. Sí, como ustedes lo han mencionado, tiene mucha relación con los test que nosotros conocemos, con el hecho de que se realiza al final de un periodo. Eh, También decían que tiene que ver con los cuadros de notas que los profesores tienen que presentar por norma. Entonces, exacto, se les coloca un porcentaje, ¿verdad? Tiene una ponderación y tiene que ver con tareas, informes, pruebas. Y bueno, es como englobar todo eso. Hay muchas cosas de las que nosotros evaluamos, que ya hemos mencionado, que no se les puede dar un valor numérico. Sin embargo, por ejemplo, a los test, las tareas, los informes, las pruebas, todas esas, de alguna forma, nosotros podemos asignarle un puntaje. Entonces, al final de todo este proceso, ya sea de unidad, ya sea de trimestre o del año, nosotros sacamos como un conjunto de valores numéricos. Que de hecho, por ejemplo, aquí en el país se resume básicamente en tres tipos, ¿no? Entonces, al final ahí tiene que ver mucho con, ¿cómo decirlo?, sumar todos esos puntajes y vamos como un conjunto de valores numéricos. Que de hecho, por ejemplo, aquí en el país se resume básicamente en tres tipos, ¿no? Entonces, al final ahí tiene que ver mucho con, ¿cómo decirlo?, sumar todos esos puntajes y ver al final cuánto fue lo que se logró, ¿sí? Entonces la sumativa tiene que ver como al final del proceso y de alguna forma me regresa a mí un valor numérico que puedo, digamos, colocarlo en unas tablas que son las que por ley se tienen que entregar, digamos, a dirección o al Ministerio de Educación. También corresponden a los cuadros que nos entregan a nosotros en las famosas libretas de nota, entre otras cosas. ¿Hemos quedado claros con esta parte? Bien, también existen otros modelos de evaluación, esto decía depende de la intención. Y luego hay otras que tienen que ver según el momento
es decir, cuándo la realizo, que ahí también se envuelve, digamos, de una forma parecerle al diagnóstica, que es la inicial. Y bueno, dependiendo de dónde yo lo coloco, hay también un nombre para esos tipos de evaluación. Y luego también tiene que ver según quién está realizando la evaluación, que ahí es donde aparece, por ejemplo, si es el docente el que lo evalúa, que sería la heteroevaluación, si es digamos, si es entre compañeros que se están evaluando, es la coevaluación, y si ya es la persona como tal que se evalúa su propio desempeño, entonces ahí ya es la autoevaluación, ¿sí? Entonces hay como diferentes clasificaciones de los modelos de evaluación dependiendo de quién lo hace, el momento en que lo hace o la intención en la que se hace. Entonces ahí en el material, por ejemplo, ustedes ya pueden ver un poco más detallado cada uno de esos. Pero en general, al menos actualmente en el país, digamos que utilizamos un poquito más estas tres que estamos viendo acá. Ahora, según el agente evaluador, también se está tratando ahora de que los estudiantes empiecen a utilizar mucho más la coevaluación y la autoevaluación, que ya no sea solo el docente el que hace la labor de la evaluación, sino que ya seamos como todos estemos incluidos en este proceso. Y hay otros modelos de evaluación que también dependen mucho de lo que nosotros queramos trabajar. Ya aparece por ahí la pseudoevaluación, la cuasi evaluación, la evaluación verdadera y la evaluación holística. ¿Qué ideas tenemos sobre esas evaluaciones que aparecen ahí? ¿Alguna de ellas que queramos comentar? Ya las vamos a ver un poquito más detalladas, pero para ver más o menos los conocimientos previos. Sí, la heteroevaluación entra cuando es el docente quien realiza la evaluación, es decir, la persona que en este caso está como a cargo del grupo o de la materia. Entonces ahí es donde se hace heteroevaluación, que en ese caso entra como según el agente evaluador. Bien. Entonces, estas que están aquí, que tienen que ver con los modelos de evaluación, ¿hay alguna que recordemos por ahí cuando estuvimos leyendo el material? Bien, para que vayamos avanzando un poquito. La pseudoevaluación. Creo que esta es la que más se utiliza y no es necesariamente educación, porque como ya lo hemos visto al inicio, la evaluación no tiene que ver solo con el área educativa, sino que en todos los aspectos de la vida nosotros realizamos evaluación. Entonces esta que aparece aquí realmente se utiliza con otros fines, porque como ustedes pueden más o menos allí en resumen, lo que aparece tiene que ver con el hecho de que yo realizo una evaluación, por decirlo de alguna forma, pero en realidad lo que me está devolviendo no es un valor como tal, sino que el propósito de eso es que yo, dependiendo de lo que esté evaluando, quiero hacer ver de la mejor manera a quien estoy evaluando. Por ejemplo, este tiene que ver, como menciona ahí, con incrementar la influencia de poder o dinero. Es decir, yo evalúo una empresa y la hago ver como que es, digamos, protege el medio ambiente, entre otras cosas. Es decir, yo quiero que esta empresa se vea bien, ¿sí? Entonces también está en cuestión de las relaciones públicas, que lo que se quiere es realizar una imagen positiva. Entonces, en educación, normalmente no utilizamos esto porque yo no quiero de alguna forma que mis estudiantes se vean bien o yo verme bien como docente, sino que estoy tratando de realmente tener claro cuáles son los procesos que se han logrado y en cuáles tengo que apoyar mucho más. Entonces en educación no se utiliza justamente porque la información que me da este tipo de evaluación no es lo que nosotros andamos buscando, es decir, ellos tienen una idea diferente de lo que quieran lograr. No sé si hay dudas con esta evaluación. No, pasamos a la siguiente. Y luego está la cuasi evaluación, que en este caso más bien yo no quiero de asignar como el valor que tenga y no me estoy refiriendo directamente a valor numérico,
sino al valor de algo. Entonces, en este caso, lo que hacen es saber ciertos aspectos de interés, como a veces cuando nosotros nos preguntan qué le pareció nuestro servicio en algunos lugares y aparecen por ahí carita feliz, carita seria, carita triste. Entonces, al final no me está dando el valor de algo, sino cómo me he sentido en ese momento, que probablemente me ayude o no me ayude a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, tienen esto que con la parte de los objetivos o dependiendo de lo que esté trabajando, puede ser por persona o un conjunto de personas, y determinar si los objetivos se han cumplido, es decir, si la atención al cliente, por ejemplo, ha sido buena, dependiendo de lo que se esté trabajando. También tiene que ver con los estudios basados en experimentación, que tienen que ver si se demostró alguna relación. Normalmente, por ejemplo, cuando queremos ver la contaminación de algo, entonces queremos identificar si hay algunas variables que influyen, por ejemplo, en la contaminación del agua o entre otras cosas. Y si hablamos en educación, también podemos trabajar el hecho de si la presencia de los padres en la educación de los niños influye directamente en su rendimiento académico. Entonces, lo que estoy verificando aquí no es una nota como tal, no es un valor como tal, sino en este caso si la relación entre estas dos situaciones es como la adecuada, ¿verdad? O si funciona o no funciona. ¿Estás con esta parte? Veo que están calladitos, voy a asumir que todo está bien. Y luego viene la evaluación verdadera, que esta sí ya entra un poco más en lo que nosotros queremos lograr como docentes. Por ejemplo, dice que cuyo fin es enjuiciar o perfeccionar el valor numérico de un objeto. En este caso, cuando nosotros hacemos evaluación, realmente queremos como perfeccionar los conocimientos, por decirlo de alguna forma, que van obteniendo nuestros estudiantes. Es decir, de alguna forma yo empiezo a tomar decisiones al respecto. Entonces, como dice ahí, sirve como estudio para la toma de decisiones. También tiene que ver estudios centrados en el cliente, es decir, yo ya de verdad aquí en este caso quiero saber qué es lo que los demás piensan sobre el servicio que estoy dando, independientemente de si me hace ver bien o me hace ver mal. También tiene que ver en algunos casos con estudios políticos, dependiendo de quién realice ese estudio también, estudios basados en el consumidor, entre otros. Entonces aquí sí ya inicia como ok, Jaime. Aquí ya inicia como la verdadera evaluación, como su nombre lo dice, porque ya los resultados que me dan ya no se ven influenciados por cómo quiero verme yo, sino realmente lo que está sucediendo y a partir de él empezar a tomar decisiones para que se mejoren en este caso los servicios que se estén prestando, entre otras cosas. Luego también aparece, dentro de los estudios de las tomas de decisiones aparecen por ahí algunos aspectos bien particulares, que es cuando se realizan inspecciones, cuando se valoran las necesidades, estudio de casos. En algunos aspectos a veces no es como tratar de dar una respuesta, sino más bien una recomendación. A partir de estas dificultades que se observaron, se dan ciertas recomendaciones o observaciones un poco ya más estructuradas. Dentro de esta evaluación verdadera, digamos que entra un poco lo que creo que ustedes han conocido más como el proyecto SMART, ¿no? A partir de un estudio político que se realizó, en donde, digamos, se hizo un estudio de cómo estaba la educación en el país, se llegó y se tomó la decisión que era importante hacer un cambio de política educativa en ese sentido. Entonces se realizan, como lo dice ahí, exploración de los valores de un currículo nuevo o existente. En este caso se hizo como un estudio del currículo existente para ver qué es lo que se podía mejorar y generar un nuevo currículo. También existe, por ejemplo, como lo menciona ahí, seleccionar nuevos libros de texto para los estudiantes. En este caso no se seleccionó, más bien se elaboró un libro de texto, ¿no? Y luego también tiene que ver con la congruencia entre lo que se está trabajando y el sistema educativo.
sí. En muchas ocasiones se tiene como la dificultad que, al menos en cuestión de tecnología, nosotros estamos innovando como educación a veces, pero quizás dentro de los centros escolares o de las instituciones no hay acceso a esa tecnología. Entonces hay que tomar en cuenta eso y ver que realmente lo que se está proponiendo con lo que se tiene hay cierto sentido, es decir, es congruente ahí. Y luego dice también que tomar decisiones para poner en práctica estrategias de mejoramiento. La idea siempre es mejorar, en este caso de que es la evaluación formativa. Ahora, no sé si hay dudas con esta parte o algún comentario que deseemos hacer. Si no, avanzamos. Bien, entonces lo siguiente que sigue es como, una vez que nosotros ya conocemos un poco de las políticas, de los tipos de evaluación, tenemos que saber que cuando estamos evaluando, no siempre evaluamos contenido. Y por lo mismo, aparece por ahí algo que se conoce como competencia, que es lo que nosotros reconocemos en educación y como competencia. O mejor dicho, ustedes en este momento, ¿qué es lo que reconocen como competencia o qué es competencia para ustedes? Para mí considero que es como la parte que se va a evaluar aparte de los contenidos, es decir, algunas ciertas actitudes o mejor dicho, algunos ciertos logros que el estudiante debe de alcanzar mediante algún contenido. Muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Licenciada, quizás son como las habilidades o las aptitudes de que hay que desarrollar en los alumnos. Sí, tiene que ver mucho, digamos que las dos están bastante en concordancia, que no es solo contenido, sino otras habilidades. Ajá, como por ejemplo en el área de matemática, una competencia sería el razonamiento lógico. Otro podría ser como las habilidades para los cálculos y cosas así, creo yo. Sí, tiene que ver mucho con esas otras habilidades. Por acá nos dicen que son las habilidades que los estudiantes logran alcanzar en el proceso de educación. Sí, es decir, como decían la compañera, ya no solo se trata de evaluar el contenido, sino que hay otros aspectos que nosotros necesitamos. Capacidades para la vida diaria, como dice Jaime. Realmente, por mucho tiempo se estuvo enseñando matemática, más que aprendiendo, se estuvo enseñando, es decir, se centraba mucho en lo que el docente hacía, más que en lo que el estudiante hacía. Y la idea siempre era como evaluar el contenido, pero el contenido como tal no es muy útil, sino más bien qué es lo que yo puedo hacer con ese contenido, que tiene que ver mucho con las actitudes que ya mencionaban las compañeras, con las habilidades que esperamos lograr en los estudiantes, y todas esas habilidades y todas esas actitudes son capacidades que me sirven a mí para desenvolverme en mi vida diaria. Entonces las matemáticas aportan mucho a esa parte. Entonces, ya más o menos entrando con una idea de, bueno, con intentar dar como una definición de qué es una competencia, en el caso particular de matemática, aparece, por ejemplo, la habilidad no solo de saber la parte numérica, sino que utilizarla y relacionarla con, en este caso, los números. Es decir, los niños desde pequeños normalmente aprenden 1, 2, 3, 4, 5 y se aprenden los números del 1 al 20 de memoria. Pero ya en cantidad y relacionarla con objetos, ya es otra habilidad que necesita también aprenderse dentro de los grados un poco más pequeños, ¿no? Por ejemplo, las operaciones básicas, a veces no sabemos distinguir cuándo es una suma o por qué es una suma. Sin embargo, si a los niños les colocamos 2 más 2, ellos dicen 4. Pero si les colocamos una situación
ya les cuesta un poco identificar si es una suma o si es una resta, si es una multiplicación, qué operación debo de realizar, ¿no? Entonces ya es otra habilidad que esperamos que ellos también tengan. Y también aparecen por ahí los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático que ya decía la compañera. En este caso, ya relacionándolo un poco más con la vida cotidiana o la vida diaria de nosotros, es para producir e interpretar distintos tipos de información. Es decir, todo lo que llega a nosotros a través de todos nuestros sentidos en general es información. Yo tengo que saber interpretar esa información y al mismo tiempo generar más información. Entonces también esa es otra habilidad. Y dice ahí que también debe de saber ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. Creo que todos estamos familiarizados con esos pequeños objetos que le dan a los niños chiquitos, que son de forma de estrella, de círculo, de cuadrado, y deben de irlos colocando en el espacio que les corresponde. Que de hecho en Facebook también aparecen por ahí algunos pequeños memes sobre personas que intentan meter objetos en lugares en donde no corresponden. Entonces tiene que ver mucho con esa capacidad sobre los aspectos espaciales que hay en la realidad, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el fin de conocer todas esas situaciones? Pues para resolver los problemas que a nosotros se nos van apareciendo en nuestra vida, y mediante la matemática hacemos esa relación que nos permita de alguna forma salir, digamos, bien en esos problemas que se nos van apareciendo, ya sea en la vida cotidiana como tal, porque todos sabemos que la matemática está en todos lados, o directamente en nuestro trabajo. Entonces, al final, tiene que ver con todo lo que ustedes han dicho, saber el conocimiento matemático, pero también las actitudes, las habilidades y que me sirva para algo, para mi vida en general, porque como sabemos, no todos vamos a tener como la misma carrera de alguna forma matemática, pero sí necesitamos tener como esas habilidades. No sé si hay dudas en esta parte de competencia matemática. Si no, por acá aparecen también dentro del material otras definiciones, ¿no? Que dice que es la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión información, datos y argumentos. El conocimiento y el manejo de los elementos matemáticos básicos. La puesta en práctica del proceso de razonamiento que lleva a la solución de problemas y a la obtención de diversas informaciones. La disposición favorable y progresiva, seguridad y confianza hacia la información y las situaciones que contienen elementos o soportes matemáticos. Es decir, dependiendo de la situación, yo puedo identificar como una competencia que debo de tener para desarrollarme de forma adecuada, por decirlo así, ya en la sociedad. Entonces, la competencia tiene que ver no solo con la capacidad matemática, sino que yo debo de saber de alguna forma enfrentar situaciones y para eso voy a hacer uso de la matemática, es decir, yo soy competente para, más o menos de ahí viene la idea de competencia. Entonces las competencias como tal tienen diferentes dimensiones, digamos que esa ha sido como la definición que se les ha dado, que tiene que ver con la cantidad, con el espacio y forma, cambios, relaciones e incertidumbre y resolución de problemas. ¿A qué creen que se refiere, por ejemplo, la de cantidad? Ya más o menos al inicio habíamos hablado, ¿verdad? De algunos aspectos en la definición de la competencia, que era un poco más amplia. Ahora, en el caso de la cantidad, ¿a qué sería más o menos que se está refiriendo? Que de hecho tiene mucha relación, bueno, está relacionado directamente con lo que mencionó la compañera al inicio, en el documento que tiene solo como 12 páginas. Ahí describe un poco más detallado a qué hace referencia con esa parte de las dimensiones de cantidad, espacio y forma, cambios, relaciones, incertidumbre y resolución de problemas.
Allí dice sobre el concepto de números, los cálculos matemáticos. Ujú. Sí, es decir, allí ya no tiene relación solo la parte numérica, porque menciona el número, pero más desde el punto de vista de cantidad, es decir, de algo que yo puedo relacionar de la realidad y transformarlo de alguna forma a una situación numérica, más o menos por ahí va. Ahora, en el caso de espacio y forma, ¿a qué creen que se refiere? Ahí, licenciada, habla sobre, sobre la geometría que los niños asimilan y que lo pueden, por ejemplo, cuando ven una pelota o cualquier otra figura, ¿verdad? En el entorno, que puedan, como descubrir o realizar algún trabajo con las cosas que vemos a nuestro alrededor desde el área de la geometría. Sí, exactamente. Esta parte tiene que ver mucho más con el área de geometría, ¿verdad? Es decir, yo puedo identificar, si como dice ella, una pelota, qué forma tiene, entonces en qué lugares queda, digamos, mucho mejor, entre otros aspectos. Es decir, esto sí ya tiene que ver un poco más con la geometría. Y si se fijan, va avanzando un poco más en dificultad, porque pasé, digamos, de relacionar objetos para decir la cantidad que había, de alguna forma un poco básica de mi definición, pero más o menos por ahí va, a luego identificar formas y el espacio que ocupan ellas, ¿no? Que se vaya relacionando un poco ya más con la geometría. Y luego tenemos cambios, relaciones e incertidumbre, que ya también lleva su complejidad. Ahora, este de cambios, relaciones e incertidumbres, ¿en dónde podríamos, por ejemplo, trabajar esa competencia o en qué parte de la vida diaria aparece esa competencia que tenemos que hacer uso de ella? Es decir, si yo quisiera trabajar con mis estudiantes esta competencia de cambios, relaciones e incertidumbres, ¿en qué situación de la vida diaria yo les retomaría eso como ejemplo para que ellos identificaran a qué me estoy refiriendo o que les sirva a ellos en su vida diaria? Las compras en el supermercado, que de alguna manera tengo que relacionar, por ejemplo, cuánto voy a gastar en respecto a cuánto tengo, cómo van subiendo, por ejemplo, los precios en el supermercado. Quizás hace 2 años lo que ahora valía $2, de repente, no sé, ha subido cierta cantidad y entonces de alguna forma proyectarme dentro de tantos años más o menos cuánto va a valer ese objeto, ¿no? Es como un buen ejemplo. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Nah, y si no, vamos a pasar al siguiente. Resolución de problemas. Que este ya es como una habilidad. Nah, y si no, vamos a pasar al siguiente. Resolución de problemas. Que este ya es como una habilidad, una competencia, que normalmente queremos que nuestro estudiante la tenga, es decir, es como nuestra prioridad mayor. Sin embargo, no existe como una fórmula tal cual que me diga cómo lograr esa competencia, porque al igual que el análisis, al igual que el razonamiento, debe de generarse durante todo el proceso educativo. Entonces, la resolución de problemas como tal tiene una estrategia bien, digamos, amplia en el sentido de que se tiene que utilizar otras habilidades y otras competencias. Es decir, yo debo de saber relacionar, debo de saber de alguna forma dirigirme en cuestión de cantidades, entre otras. Entonces, más o menos, las dimensiones se clasifican en esas 4 que aparecen ahí, que son las habilidades que se deben de generar con el tiempo.
A ver, nos dicen por aquí los retos de la vida para encontrar una vía, para llegar a una solución y no caer en el fracaso. Exactamente, es decir, la resolución de problemas y la matemática no es que todos nuestros problemas los resolvemos con matemática, pero la matemática nos ayuda como a tener una mente un poco más abierta, un poco más, de alguna forma, fría para razonar cuáles son las consecuencias de cada uno de nuestros actos y a partir de ahí tomar decisiones. Que de hecho la geometría ayuda muchísimo en eso, porque como hay muchos problemas que depende de cómo lo vean los estudiantes o de cómo lo veamos nosotros, así va a ser la forma en la que nos vamos en esa, buscando solución. Entonces, como que nos ayuda un poco más a la creatividad y son cosas que de alguna forma las vamos aplicando, son habilidades que vamos aprendiendo para nuestra vida diaria. Entonces esas serían como las dimensiones en las que, digamos, se clasifican un poco las competencias. Y luego nos aparece por ahí, todo este tiempo, como hemos estado enseñando contenidos, hemos estado evaluando contenidos y por lo tanto hemos estado utilizando los test, los exámenes, los cuestionarios, en fin. Pero cuando ya hablamos de competencia, en un examen yo no puedo identificar si mi estudiante tiene ciertas competencias o si tiene una competencia para algo. Es decir, yo solo puedo identificar si el conocimiento lo tiene de alguna forma. Entonces, para evaluar competencias, porque es un aspecto diferente al que siempre hemos trabajado, entonces debe de existir una forma diferente para evaluarlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se evalúa la competencia matemática como aprendizaje imprescindible para continuar aprendiendo o desenvolverse en la vida adulta? Es decir, ustedes, más o menos en base a lo que hemos hablado que es una competencia, ya colocándose así en el aula, ¿cómo evaluamos una competencia? Es decir, ¿qué haría? Si ya sé que voy a evaluar conocimiento, pues hago un test. Digamos que esa parte está como ya saldada. Pero ahora, ¿cómo evalúo una competencia? ¿Qué tengo que observar o qué tengo que identificar para evaluar esa competencia? ¿Qué se nos ocurre que podríamos hacer para evaluar esas competencias? De hecho, no hay como una forma muy específica, pero hay cosas que sí podemos hacer. ¿Qué es lo que ustedes harían? Así como pienso yo de que como como la participación del alumno o cómo el alumno ha comprendido el tema, o cómo él se maneja en cierto tema. Es una forma de evaluar, pienso yo. Digamos que la expresión que hace el estudiante, cómo explica él algunos aspectos, ¿verdad? Como él lo ha entendido, algo así, pienso yo. Eso tiene que ver mucho con la competencia de saber expresar las ideas, ¿verdad? Por acá nos dicen que cuando el niño pasa a desarrollar un ejercicio, ahí podremos identificar si él ha logrado, digamos, comprender el proceso que se debe de realizar. Pero más allá de eso, podemos, como dice la compañera, vaya, ahora explica cómo fue que lo resolviste, ¿sí? Y ahora yo ya sé que el niño maneja el contenido, ahora yo quiero otro aspecto, ya es, digamos, algo extra. Licenciada, ¿y cuando se hace algún trabajo en equipo? Cuando se les deja algún trabajo, se hacen grupos y se ve como el liderazgo, la participación de un niño específico entre el grupo. Sí, ahí ya es otro tipo de competencia, ¿verdad? Ya es la parte que se conoce, bueno, que España tiene, digamos, una mejor clasificación de algunas competencias a mi criterio, que sería lo que de alguna forma se conoce como aprender a aprender, ¿no? Es decir, cuando hay un niños líderes, normalmente ellos tienen también esa habilidad o esa competencia de autorregularse y buscar cómo finalizar ciertas tareas, ¿no?
Y como dice la compañera, justamente es realizando actividades, ¿no? No solo tiene que ver con el hecho de evaluar el contenido, sino que hay que buscar otros aspectos. Claro, eso tiene que ver dependiendo de la competencia que yo esté queriendo evaluar, ¿no? Si existe o no, si qué tanto se ha logrado en este caso. Entonces en el libro aparecen algunas, bueno, en los materiales, perdón, aparecen algunas ideas. La primera es que, como ya lo mencionaban, dependiendo de la competencia que yo quiera identificar en mi estudiante, así debe ser la tarea que yo le voy a proporcionar. Es decir, no puede ser al azar. A mí se me ocurre ahora vamos a trabajar en grupo y ya cuando estoy en el momento, bueno, voy a evaluar esta competencia. No, sino que yo tengo que identificar qué competencia quiero evaluar y la tarea o la actividad que yo le voy a colocar debe corresponderse con esa competencia que yo quiero. Es decir, deben de ser capacidades que se evidencien, como dice ahí, que van a ser evaluadas. Y debo de tener claro cuáles son los criterios de evaluación. Todo eso yo lo tengo que hacer muchísimo antes de iniciar esa actividad de evaluación, ¿sí? Y que cada uno de esos indicadores realmente esté relacionado con las competencias. Entonces tengo que tener claro qué es lo que yo quiero visualizar desde muchísimo antes, porque si no, como decíamos antes, me puedo ir y me puedo expandir en otros aspectos que no tienen nada que ver con lo que yo quiero evaluar, ¿sí? Entonces, que tendría que ver con el hecho de que una de las normas de la evaluación que decíamos que era la exactitud, ¿verdad? Que realmente es lo que yo estoy buscando. Entonces, tiene que estar como muy planificado. La evaluación por competencias es muchísimo más planificada que cuando yo quiero evaluar simplemente conocimiento, porque conocimiento pues le coloco un ejercicio y digamos que de alguna forma lo resolvió muy bien. Entonces podría decir, porque no necesariamente es así, que el estudiante ha comprendido el contenido. Pero en la evaluación por competencias no es algo que a mí se me va a ocurrir en el momento. Realmente tengo que planificarlo desde mucho antes. Y luego, por ejemplo, aparece otro donde dice que en este caso, tengo que evaluar un poco la creatividad con la que los estudiantes enfrentan ciertos aspectos, ¿no? En este caso, como estamos, digamos, una competencia para la vida, que lo mencionamos al inicio, tienen que ser contextos que sean alrededor del estudiante, es decir, cómo él se desenvuelve en situaciones cotidianas aplicando la matemática y en este caso tiene que ser una forma creativa. Por eso que dice ahí, debo de valorar especialmente la aplicación creativa de los conocimientos. Porque a medida sea creativo, yo puedo decir que realmente él ha comprendido lo que estoy trabajando. Si no, puede ser que simplemente esté repitiendo un conjunto de procesos que seguramente ya los conocía antes. Entonces, como que no está de alguna forma generando algo más, no está relacionando, generando nuevas conexiones entre los conocimientos y el trabajo que se está realizando. No sé si hay dudas en estos dos que aparecen ahí. Vamos a pasar a lo siguiente. Y luego nos da, por ejemplo, acá. Es decir, todo esto es como una descripción general que se va realizando dentro de las actividades que ustedes ya mencionaban. Ahora dice que debo de aplicar diferentes estrategias de resolución, es decir, en este caso, si vamos a proponer un problema o una situación de la vida cotidiana, la solución de esta situación, de este problema, no tiene que ser evidente, sino que él tiene que buscar diferentes estrategias, incluso las estrategias que no le funcionan, también a él le van apoyando para futuras situaciones que él tenga que tomar. Y entonces dice que se le debe también de otorgar mucha importancia al desarrollo del razonamiento y la argumentación. Como ya lo mencionaban los compañeros, cuando se le pide explicación a un estudiante o pasa a la pizarra, él tiene que saber argumentar por qué ha tomado ciertas decisiones, por qué ha realizado ciertos procesos. Entonces, la idea de utilizar diferentes estrategias, creo que esa es la que nos gusta más, al menos a mí particularmente cuando estamos trabajando geometría, porque en geometría no hay como una sola forma de llegar, depende mucho de la visualización y por eso puedo, al menos yo
se me hace como un poco más evidente cuando aplican diferentes estrategias. Y luego hay una que la matemática particularmente tiene muchísimo que ver en eso y a veces lo olvidamos. Y es el hecho de trabajar la perseverancia en la búsqueda de soluciones. Y eso sucede mucho, sobre todo porque nosotros como docentes a veces nos comportamos como padres de los niños y tenemos el deseo de que ellos no se sientan frustrados, que ellos sientan que pueden, en fin. Entonces, ¿qué sucede cuando un niño no puede resolver un problema? Normalmente o tradicionalmente nosotros como docentes tenemos la idea de, bueno, lo voy a resolver yo, ¿sí? Y entonces ahí de alguna forma los vamos acostumbrando a que siempre hay alguien que les está resolviendo sus problemas. Entonces esa parte de la perseverancia la estamos dejando un poco de lado. Quizás podemos darle como una pista por lo que dice ahí de flexibilizar para cambiar de estrategia. Entonces le damos una pista para que él sea quien vaya trabajando esa parte. Entonces él debe de saber que no me salió la primera, sí, pero puedo intentar la segunda, la tercera y las veces que sea necesario para resolver ese problema. Entonces es muy importante que de alguna forma no demos la solución a los problemas, porque de alguna forma también les estamos quitando ese momento de emoción que creo que todos hemos sentido alguna vez cuando logramos por nosotros mismos resolver un problema. Ese momento de satisfacción único, cuando nosotros como docentes les damos la respuesta, se los estamos quitando a ellos. Entonces la idea siempre es que ellos sientan esa satisfacción y se sientan capaces de resolver esos problemas que nosotros les estamos proponiendo. Claro, cuando nosotros proponemos problemas, también debemos estar claros que el estudiante con los conocimientos que tenga lo puedo resolver. No le voy a colocar un problema que esté alejado de sus habilidades actuales, ¿no? Entonces hay que también tener cuidadito en eso. Y lo otro es que, como dice ahí, al final, la matemática tiene como un propósito bien particular. Es decir, toda la matemática al final, lo que se aprende, busca una sola cosa, al menos en la vida cotidiana. Y es lo que se conoce como la modelización. Entonces, al final del proceso, los estudiantes deberían de ser capaces de describir ciertas realidades a través de un modelo matemático. Entonces, por eso dice ahí que cuando nosotros hablamos de los niveles de desarrollo, vienen determinados por la realización satisfactoria de las etapas de modelización. ¿Sí? Perdón que me emocioné, no sé si hay algún comentario o alguna duda al respecto. O ya lo dormí. Ah, ok. Bien. Entonces esos son como algunos de los aspectos así bien generales que independientemente de la actividad que nosotros realicemos, se tienen que tener en cuenta cuando estamos evaluando por competencias. Ahora, como estamos evaluando por competencias, hay muchos factores que influyen dentro de la educación de los niños. Entonces, que tiene que ver mucho con todo lo que rodea la evaluación. Entonces, ahí he colocado, en este caso, la evaluación como el centro, en este caso, y hay otros aspectos que influyen directamente en la evaluación. ¿Cuáles consideran ustedes que son esos aspectos que influyen en la evaluación? O que están relacionados con la evaluación. Uh-huh.
Es decir, el docente, por ejemplo, sabemos que, ajá, dígame, ¿Y los recursos? los recursos, ajá. ¿Qué otra cosa? Las técnicas y metodologías. Sí, técnicas y metodologías. Por acá nos dicen el contenido, ajá, ¿qué otro aspecto influye o está relacionado con la evaluación? Los estudiantes y los contenidos, ajá. Digamos que estos son como los que se nos ocurren normalmente, que son como un poco más evidentes. Aquí están, digamos, ya en general, que son los que ustedes evaluaban. Los recursos, por ejemplo, tiene que ver mucho con los recursos que yo tengo y los resultados que de alguna forma yo vaya obteniendo o desee obtener. Por ahí mencionaban también la metodología que está por acá, entonces depende de cómo yo haya trabajado ese contenido, también tiene que ver mucho cómo yo voy a evaluar también ese contenido. También mencionaba los estudiantes por acá, que también aparece ahí como alumno, también tiene mucho que ver en esa parte. Ahora, hay otros que no hemos mencionado, que uno es bastante evidente, es el docente, que está como ahí relacionado en la parte de la evaluación, y está el contexto. ¿Cómo creen ustedes que el contexto influye dentro de la evaluación? Licenciada, yo creo que porque el docente debe adecuar la evaluación, los contenidos y todo lo que va a desarrollar con los alumnos de acuerdo a la realidad, al grupo de alumnos que tiene, porque, por ejemplo, los alumnos de la zona rural con la zona urbana son bien diferentes. Entonces se debe adaptar la evaluación al tipo de alumnos que tiene. Exactamente, es decir, la evaluación depende mucho de lo que nosotros conozcamos de nuestros estudiantes. No hay estudiantes que tienen habilidades diferentes o estudiantes que tienen dificultades de algunos aspectos. Entonces, todas esas cosas nosotros las tenemos que tomar en cuenta al momento de pensar en una evaluación. Como ya lo habíamos mencionado en la tutoría anterior, por ejemplo, que aparecían por ahí que el examen era todo subir al árbol. Entonces allí creo que no estamos tomando en cuenta mucho el contexto de nuestros estudiantes. Entonces hay que tratar de que las formas en las que evaluamos también tomen en cuenta eh, las necesidades particulares de cada uno de ellos. Es decir, no es que yo voy a hacer un examen para cada uno de ellos, sino que tengo que ir como cambiando las formas en las que yo los evalúo para que todos tengan la oportunidad de demostrar sus habilidades. Bien. Luego, dentro de la evaluación existen algunas fases que se llevan a cabo dentro de la evaluación. La primera es que yo tengo que tener claro cuáles son los contenidos que yo voy a evaluar. O sea, hablando así en general, bueno, particularmente en el caso de la educación. Tengo también que anticipar cuáles son las dificultades que puedo enfrentar a la hora de realizar esa evaluación. Y de alguna manera, pensando en esas dificultades, pues yo tengo que prever qué voy a realizar para permear, digamos, esa dificultad que yo tengo en ese momento, ¿no? También tengo que verificar cómo va a ser la organización de la realización de eso, es decir, cuáles son los procedimientos que voy a llevar a cabo, que se van a llevar en la parte de la organización. Y luego viene como ya la parte de la ejecución, es decir, realizar ya la evaluación con todas las dificultades que seguramente había preveído y las actividades que tenía que hacer para permear un poco la dificultad. Y después de que yo ya realicé esa evaluación, viene como la parte de la reflexión, es decir, qué salió bien, qué salió mal, según los resultados que he obtenido, cuáles son los siguientes pasos que yo debo de tomar para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, eso es como los pasos así un poco cortos
de lo que nosotros realizamos cuando estamos evaluando o antes de evaluar, ¿no? Entonces, como pueden ver, antes de realizar una evaluación aparece que tengo que saber el contenido. Tengo que anticipar cuáles son las dificultades y tengo que tener bien clara la organización. Es decir, la evaluación como tal no es en algún momento, por decirlo así, improvisada. Yo tengo que tener bien claro cuáles son los aspectos que se están evaluando. Y al mismo tiempo, después de realizar la evaluación, no es que ahí termina todo, sino que ahora tengo que tomar decisiones, reflexionar respecto a lo que sucedió, ¿sí? Entonces, estos son como así en pequeñito, cuáles son los pasos, por decirlo de alguna forma, o las fases de la evaluación. Y luego aparecían por ahí los principios de la evaluación, que se parecen bastante a lo que ya habíamos visto antes con las normas de la evaluación, pero hay algo otros aspectos ahí. Y nos aparece, por ejemplo, que tiene que ser integral, flexible, participativa, técnica, sistemática y continua. No sé si cada uno de ustedes se toma uno de ellos y va más o menos así, un poquito breve, explicando a qué se refiere cada uno de ellos. Por ejemplo, integral. ¿Quién quiere expresar qué entiende por el principio integral de la evaluación? Ya sea que lo escriban o que lo digan así en el micrófono, estará bien. Integral, que se evalúa todo lo posible y que sea por evaluar. Sí, es decir, tengo que tener claro muchos de esos aspectos. Es decir, no solo voy a evaluar por evaluar, sino que debe de ser como justa de alguna forma, debe de tener todos los aspectos que se han trabajado, entre otras cosas. ¿Sí? Incluya todo. Completo, exacto. Bien, participativa. Quizás no las vamos a describir todas, solo unas 3. Participativa, ¿a qué creen que se refiere? Voy a explicar un poquito qué sería ese principio. Licenciada, yo creo que, porque no solo debe ser el alumno, sino que tiene que ser también el docente. Y Exacto. participativa porque, no solo a uno o a un grupo de alumnos, sino a todos. Y como hemos dicho, parece que en la tutoría anterior, que la evaluación me dice el logro tanto de alumnos como de docentes, porque a veces también la forma en que se imparte la clase también tiene mucho que ver para que ellos capten los contenidos. Exactamente, entonces debe de ser participativa, ¿verdad? No solo porque es el docente hacia los estudiantes, sino que también ellos deben de estar involucrados, de cuáles son las evaluaciones, quizás en algunos casos ellos podrían opinar acerca de cómo les gustaría ser evaluados, pueden hacer autoevaluación, coevaluación, que ya hace como esa parte un poco más participativa. A ver, una última, ustedes deciden cuál quieren. Exacto, participativa que se involucra en las diferentes actividades. Exacto, debe estar en todos los momentos y dependiendo de las actividades que se coloquen, también deben de estar incluidas ahí. A ver, la última. O pasamos a la siguiente. La verdad es que son varias. Y luego, por ejemplo, aparecen algunos aspectos que la evaluación para el aprendizaje deben tener. Y quizás en ese sentido hay algunas que sí me gustaría como tratar un poco más amplio. Por ejemplo, que debe ser centrada en la práctica del aula, que es lo que les mencionaba al inicio. Es decir, yo no puedo evaluar con una actividad diferente a la que he trabajado en la clase. Sí, es decir, si en la clase le coloqué solo ejercicios y de pronto en el examen, ya sea test o de tarea o como se los quieran colocar,
ya le pongo algún problema, seguramente no va a saber cómo trabajarlo el estudiante porque no es algo que yo le haya apoyado para adquirir esa habilidad. Entonces tiene que estar realmente centrado en la actividad que he realizado en el aula. En matemática digamos que no hay muchísima diferencia, pero si alguna vez a ustedes, porque como docentes al final no damos solo matemáticas, sino que se terminan dando las demás materias, en al menos, por ejemplo, en ciencia, que es donde hay un poco más de experimentación, que lo decía antes, que coincidan las actividades que yo he realizado en el aula con la forma en la que voy a evaluar. Y otra que aparece por ahí, que también es relevante totalmente, es la de motivar al estudiante. Es decir, la idea de la evaluación no es para que el estudiante se sienta frustrado, sino para que él se motive cada día a mejorar aquellos aspectos que aún son deficientes. Y por eso es muy importante la autoevaluación. Y la autoevaluación consciente, no solo por ponerme 10, aunque yo sé que no trabajé, sino que yo debo de saber cuáles son las dificultades que yo observo en mí, porque a través de eso también los estudiantes somos capaces de pedir apoyo. Yo siento que esta parte no la domino muy bien, ayúdenme, ¿sí? Entonces debe de ser motivadora a mejorar aquellos aspectos que todavía no he logrado como estudiante. Entonces no es cuestión de frustración. Por eso aparece ahí que también está relacionado con la parte de la autoevaluación y orientar a la mejora. Es decir, cada vez que yo realizo una evaluación, y quizás se van a aburrir de escuchármelo en toda la materia y en todas las tutorías, la evaluación debe de servirme para mejorar. Y por lo tanto, a través de las dificultades que yo voy observando en las evaluaciones de mi estudiante, así deben de ser las orientaciones que yo doy para mejorar. ¿Sí? Ahora, ¿hay alguna que ustedes deseen comentar de las que aparecen ahí? Oportunidades para obtener información, cómo aprenden los estudiantes, competencia del docente, compromiso en las metas y con conocimiento de los criterios y como oportunidad de aprendizaje. Cuidadosa y expresada positivamente. Licenciada, esa de como oportunidad de aprendizaje me parece a mí bien importante porque a veces a nosotros no nos gusta tener una mala nota, ¿verdad? En el caso de como estudiantes. Sí. Si yo tengo una mala nota, me frustro. Entonces, que el hecho de salir mal me ayude a mí a aprender, porque cuando tengo algo malo, tengo que buscar la respuesta correcta y esa ya no se me olvida. Entonces, que el equivocarme o el salir mal quizás me ayude a mí, que sea una oportunidad para aprender, dice, porque al menos eso me ha pasado a mí. Que cuando algo tuve malo, entonces, pero yo tengo que buscar la respuesta correcta y se me queda ya, la aprendí, ¿verdad? Y otra cosa que me llama la atención es la competencia del docente, porque la evaluación tiene que ser para el aprendizaje no solo del alumno, como lo decía yo anteriormente, porque desgraciadamente hay docentes que ellos sienten que lo saben todo y que realmente no es así, todos estamos aprendiendo durante toda la vida, ¿verdad? Entonces que también sea una competencia para él, para el que esté enseñando. Exactamente. Entonces, como dice la compañera, creo que todos tenemos la misma idea, que en el examen a veces aprendemos mucho más que lo que estudiamos en todo el ciclo, pero creo que es por eso, porque a medida vamos cometiendo errores, hay cosas que no se nos olvidan. De hecho, creo que los errores que hemos tenido, al menos yo particularmente los errores que he cometido en los exámenes, los recuerdo mucho más que aquellos en donde salí bien. Entonces, realmente el error, como decimos, no es malo, sino que depende mucho de cómo nos lo presenten. Y lo otro que mencionaba que es muy importante, el docente debe de ir adquiriendo esa habilidad y esa competencia de saber cómo evaluar. Y dado que todos los años los grupos son diferentes, no es algo que yo diga ya lo aprendí, sino que es algo que debo de cambiar todos los años y mejorar. ¿Sí? O lamentablemente hay centros escolares donde un docente todos los años tiene el mismo grado.
Entonces se acomoda. Como no es el mismo grupo, lo que hice el año pasado voy a hacer este año. Ya a veces hasta ni planifican, sino que se acomodan a lo que ya tienen, porque como siempre tienen el mismo grado, entonces yo hasta siento que es como un error, Sí. pero no sé. Sí, la verdad es que en teoría, cuando yo doy el primer grado, cada vez que doy ese grado debería de mejorar muchísimo más. Los errores que cometí el año pasado con mi grupo, no los pienso cometer con este grupo. Pero como siguen saliendo errores, porque definitivamente siempre nos vamos a equivocar en algo, pues yo debería de mejorar y mejorar y mejorar cada año. Desafortunadamente nosotros lo tomamos esto, como dice usted, una forma de acomodarse y no de mejorar continuamente. Entonces, pero allí ya es como depende mucho de cada persona, de su perspectiva. La idea debería de ser yo voy a mejorar, ¿verdad? No es voy a quedarme estancado aquí. Bien, entonces esos son algunos de las situaciones que deben de tomarse en cuenta cuando estamos evaluando el aprendizaje. Y entonces, como ya lo decía la compañera, a veces como docentes nos acomodamos, ¿no? Pero si no nos acomodamos, realmente, ¿cómo debería de ser en este caso el perfil del evaluador o en este caso el docente? ¿Cómo debería de ser la persona que me evalúa? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué características le pondrían ustedes a una persona? Imagínense que a ustedes les van a hacer un examen. Bueno, que ya les han hecho muchísimos, pero imagínense que les van a hacer uno. ¿Cómo a ustedes les gustaría que fuera esa persona que les va a evaluar? Flexible. Flexible. ¿Qué más? Yo pienso, licenciada, yo pienso de que la persona que va a evaluar debería de ser una persona que esté al nivel de exigencia que él tiene, porque hay a veces docentes que exigen, exigen, exigen y a ellos les queda muy grande el nombre de ser docente y les cuesta también, al menos en el caso así, ya en el así universidad o bachillerato, o sea, hay docentes que exigen, exigen, exigen excelencia académica, que sean excelentes estudiantes a la hora, más cuando los están evaluando, pero ellos pero ellos, si a ellos los evaluaran, no, no lo saben hacer. Y una vez yo siempre he sido una persona bien, por decirlo así, directa, ¿va? Y a veces abuso un poco tengo problemas acerca de eso. Yo le dije le aseguro que ni usted lo puede hacer, le dije yo. Y ahí está, que hágalo y que hágalo y que hágalo. Y cabal, ni él lo podía hacer. Y es ahí el detalle, que a veces quieren que los estudiantes lo hagan y ellos no lo pueden hacer. O sea, no entiendo. A veces pienso que como docentes eso sería importante, ¿va? El dominio del tema para poder solventar cualquier duda que se le presente al estudiante a la hora de la evaluación, porque siempre surgen dudas. Y no quedarse como que, permítame, lo voy a investigar y pues sí, y nunca llega esa respuesta. En ese aspecto a mí me gustaría. Sí, Que sea coherente en ese caso, va, porque tiene que haber planificado bien lo que va exacto. a hacer. Sí, de hecho, cuando nosotros proponemos una evaluación, debemos de resolver ese mismo examen pensando en cómo lo va a resolver el estudiante, qué dificultades va a presentar y cómo yo lo puedo apoyar en el momento de la duda sin necesidad de darle la respuesta, ¿verdad? Entonces, que en este caso... Creativo también. Que sea creativo o creativa, dependiendo también del tipo de evaluación que se está pensando. Y como ya lo mencionan ahí, que sea dinámico y que apoye, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que a nosotros nos gustaría que tuviera la persona que nos está evaluando. Y pensando en eso, nosotros debemos de proyectarnos también. Entonces yo espero esto de la persona que me evalúa. Entonces cuando yo evalúe, tengo que cumplir también con esas características y esos requerimientos que seguramente mis estudiantes también están esperando de mí, como dice la compañera. Cuando a ella le toque, por ejemplo, evaluar, asegurarse que los problemas que ha colocado ella los pueda resolver y tenga claro cómo lo piensan resolver también sus estudiantes. No se trata en este caso de evaluar algo que el docente no ha enseñado, que incluso al menos yo siempre he tenido la idea
que a uno como docente hay muchos problemas que no le salen, pero a los estudiantes sí, porque muchas veces nosotros ya estamos sesgados en una forma de trabajar y los estudiantes no, pero eso no da pie a que en una evaluación ni yo como docente que estoy evaluando sepa cuál es el contenido que está ahí. Entonces debo de saber resolverlo. Entonces debe de tener ese conocimiento. Y ya como lo habían dicho también en algunos otros aspectos, tiene que ser respetuoso del proceso, es decir, también debe de ser justo, no es que le va a ayudar a unos más que otros, tiene que ser creativo, accesible también, es decir, yo le puedo, o sea, puedo preguntarle al docente, mire, disculpe, tengo una duda, ¿verdad? Entonces, también son esos otros aspectos que hay que cuidar un poco, ¿verdad? Son características que debería de tener el evaluador. Bien, y luego viene ya por último, casi terminando, las generalidades de la evaluación cuantitativa. ¿Cuál es la evaluación cuantitativa? Les pregunto. La sumativa. Tiene que ver con la sumativa, ¿verdad? Hay una relación bastante directa en el sentido que la evaluación cuantitativa siempre es aquella que me devuelve un número que tiene que ver con los test, que tiene que ver con alguna tarea donde hacen ejercicios y yo coloco una nota, es decir, al final tiene relación con aquella en donde yo le coloco un valor numérico a ese resultado. Entonces, esa es como la evaluación cuantitativa. Entonces, como lo colocamos ahí, tiene que ver con un valor numérico. Y hay como ciertas características que debe de cumplir esa evaluación. La primera, por ejemplo, es que al ser una cuestión numérica, yo debo de tener objetivos bien específicos sobre los cuales yo estoy evaluando. ¿Sí? Es decir, como decía la compañera, yo tengo que tener claro cuáles son los temas que se están evaluando. Y a diferencia de las otras evaluaciones, la autoevaluación, la coevaluación, en este caso directamente es el docente quien realiza esa evaluación, por lo tanto aparece ahí como responsabilidad del docente. Y debe de cumplir, como ya habíamos dicho antes, con las fases de la evaluación, que es planear, elaborar, en algunos casos, por ejemplo, las evaluaciones de la PAES y otras evaluaciones internacionales, se realiza primero una validación de la prueba, porque a veces lo que yo quiero preguntar no es lo que se entiende en lo que he escrito ahí, entonces se realiza como una validación para saber si realmente se entiende lo que está ahí, y lo otro es que siempre hay como una clasificación de la dificultad de los problemas, entonces también me ayuda a saber cuáles son los ítems que yo voy a clasificar como difíciles, cuáles van a ser de término medio y cuáles van a estar, digamos, al alcance total del estudiante, o es lo que se espera, ¿no? Luego viene la parte donde ya se realiza la evaluación, la parte donde se califica. También tiene relación que hay un formato bien específico y una estructura bien específica para estos instrumentos. Es decir, no es el que a mí se me vaya ocurriendo en el camino, ya existe como diferentes formatos dependiendo del tipo de evaluación cuantitativa que yo quiera realizar. Y también hay varios criterios que se deben de tomar en cuenta, es decir, que yo debo de tener claro a la hora de estar calificando. Por ejemplo, como dice la compañera, cuando a uno le califican un examen, sobre todo en matemáticas, no se califica únicamente la respuesta, sino que hay ciertos pasos que yo esperaría que el estudiante haga. Todos esos van entrando dentro del criterio de la evaluación. Entonces son aspectos que se deben de revisar incluso mucho antes. No es que cuando yo vaya a calificar, ahí mismo se me van a ocurrir los criterios. No, todos esos ya tuve que haberlos con anticipación, haberlos preveído, ¿no? Entonces son como los aspectos así generales de los instrumentos de evaluación cuantitativos, que dentro de ellos entra como el examen, ¿sí? No sé si hay dudas o algo que agregar.
No, ok. Entonces, digamos que directamente el contenido de la tutoría finalizaría hasta acá. Ahora, hay una situación que sí me gustaría tratar. No sé si ya todos tuvieron la oportunidad de observar la nota de su tarea, que era de las preguntas que habían enviado la tutoría anterior. Entonces, hay algunos aspectos que quiero que ustedes consideren siempre que se realizan las tareas. Yo procuro siempre, dentro de las cosas que ustedes escriben, sobre todo en siempre que ustedes escriben, a veces es como un poco más entendible, a veces se dificulta un poco más, pero siempre trato de interpretar mucho lo que ustedes han escrito para dar una puntuación bastante favorable a, a la respuesta que ustedes han colocado. Sin embargo, y no quiero sonar pesada, realmente es para que todos vayamos mejorando, ustedes van a trabajar con estudiantes, con niños, y a veces tenemos que buscar como diferentes estrategias para llegar a ellos. Entonces, es importante que ustedes sepan redactar sus explicaciones. Yo, desafortunadamente, como no los veo, no los conozco, no platico con ustedes, no los conozco muy bien. Entonces, la única forma que yo tengo de interpretar lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes conocieron, es a través de sus respuestas. Entonces, por eso siempre hago mucho énfasis en que lo escriban con sus propias palabras, ¿sí? Por eso es que, ok, problemas en las referencias bibliográficas. Ok. Entonces, voy a tratar de enviarles un material sobre cómo realizar esas referencias bibliográficas. Siempre, en general, bueno, casi en todas las tareas les hay un apartado donde dice si llevaba referencias bibliográficas o no. Normalmente trato de no ser un poquito dura con la parte de las referencias porque no es algo que todos tengamos una gran experiencia en eso. Entonces, procuro que si tienen las referencias, que si más o menos están adecuadas, les pongo casi que el mayor puntaje. Entonces, siempre coloquen, porque a muchos de ustedes se les ha disminuido bastantes puntos por el hecho de que no habían colocado las referencias, ¿sí? Entonces ese es uno de los aspectos que tienen que tener en cuenta. Colocar las referencias bibliográficas, se me fue el aire ahí, en formato APA. Sí, yo sé que es difícil, pero aunque ustedes no los crean, a nivel internacional es importantísimo. Muchas investigaciones se detienen porque no sabemos utilizar las normas APA. Entonces, ¿en qué sucede? Que si escribimos algo y no hemos referenciado adecuadamente, entra con lo que se conoce como plagio, como si nosotros nos hubiéramos robado la idea de alguien más y no es esa la intención. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con respecto a eso. Y repito, la idea siempre es escribir con sus propias palabras, no solo la información textual. Algunos me escriben ahí el texto y luego lo explican. Está bien, la explicación es importante, ¿sí? Otra cosa que lo voy a repetir, por favor, no tareas idénticas. Si se reúnen para trabajar juntos y más o menos comprender si van por la misma línea, está bien, pero cada quien que escriba sus propias respuestas, ¿sí? Ahora, cuando yo les pido que me den sus propias explicaciones, hay algunos que nos excedemos un poquito y me mandan hasta 10 páginas. La idea no es esa, puede ser una idea corta, 2 páginas, pero siempre que sea suya y tenga como mucha coherencia lo que estamos escribiendo, ¿sí? Porque repito, ustedes van a trabajar con niños y tienen que saber expresarse. Ellos deben de entender lo que ustedes les están diciendo. Muchas de las dificultades que nuestros estudiantes tienen es porque nosotros como docentes le damos muchas vueltas al asunto y entonces cuando ya venimos a aterrizar, el niño ya se perdió, ya perdió la concentración también. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? No sé si hay dudas con esta parte de las tareas.
No sé si están en shock con sus notas. Licenciada. Sí, díganme. Vaya, fíjense que yo en cuanto a las tareas realmente dudas no hay. Y pues Ujú. gracias a Dios no salí mal. Sí, gracias a Dios salí con ese 10, ese esperado 10. Entonces, sí, pero quizá sé que esto llega como a coordinación y pues la Sí. verdad espero que sí, porque hablo con referencia a los materiales que se suben a la plataforma. Ujú. Bueno, como usted lo sabe, soy una estudiante ciega, soy Lisbeth. Sí. Sí. Bueno, yo trato la manera de ir leyendo lo que son los materiales y todo, comprender. Pero a mí me pasó de que pues para me pareció que eran los materiales primeros que se subieron. Entre esos Ujú. había un material que estaba, no sé, como que solo eran imágenes, ¿sí? Entonces yo ahí no encontré mucho que hacer, porque Sí, gracias sí. a Dios tengo apoyo de lo que es la sede, ¿verdad? Y pues Sí. ahí tratamos de leerlo y todo en conjunto, pero realmente yo así no pude leer el material. Entonces creo que la sugerencia fuera de que tratáramos la manera de que los materiales o se digitaran o no sé, se encontrara alguna otra forma para que eso se pueda leer con mayor facilidad, porque a mí lo que me sucede es que los lectores de pantalla que yo utilizo no pueden leer imágenes. Sí. Y eso pasó con ese documento. Sí, la verdad es que hay muchos de los materiales que se suben y realmente aparecen como imagen, sobre todo hay algunos que se escanean, entre otros aspectos. Entonces sí, la sugerencia igual que se le hará a coordinación es que procuren que todos sean, digamos, legibles en cuestión de que no sean imágenes, ¿verdad? Que son dificultades que se presentan. Bueno, ya queda por ahí, digamos, la sugerencia. En el caso de lo que comenta Jaime, realmente no tuve mucho tiempo de hacer observaciones individuales. Sí las tengo, solo que no las, digamos, no las escribí ahí, porque normalmente lo que hago es descargar todas las tareas y luego empiezo a calificarlas. Ya cuando subo la nota, pues ya normalmente es solo como colocando los criterios. Esta vez no tuve mucho tiempo de comentar cada uno de los aspectos, sin embargo hay algunos de sus compañeros, porque igual yo también tengo tiempo para entregar las tareas, entonces había estado un poco saturada, entonces no me dio tiempo de escribirlo todo. Sin embargo, hay algunos de sus compañeros que sí me escribieron para solicitarme como una explicación de por qué en algunos casos no estaba la nota completa. Sobre todo donde hay un criterio que decía que valía 3 puntos y si se respondían las 3 preguntas. Entonces por ahí les hice, digamos, algunos comentarios de por qué, aunque se habían respondido las 3 preguntas, no estaban los 3 puntos completos, ¿verdad? Entonces, si hay alguien en particular que tenga dudas, me puede escribir y yo se lo envío. Para la próxima tarea, sí espero tener mucho más tiempo disponible para escribirle directamente a cada uno. Hay algunos aspectos que los escribo así como un poco más generales, no tan detalladitos, porque pues también ustedes son bastante, ¿verdad? Entonces sí me complica un poco. Pero voy a procurar detallarlos un poco más para la próxima tarea. Son cosas que me van surgiendo en el camino y como decíamos por ahí vamos aprendiendo, ¿verdad? No sé si hay algo otra duda o otro aspecto con respecto a las tareas. Y lo otro es que recordarles que siempre, al menos en la parte de las tutorías de repaso, siempre estoy ahí pendiente de los lunes, habíamos quedado, perdón, los martes a las 7, si no mal me equivoco. Entonces siempre estoy ahí pendiente por cualquier situación. Y bueno, digamos que en cuestión de tutoría lo dejaría hasta acá, solo que les voy a solicitar que me coloquen su número acá en el chat para hacer el grupo de la materia. Entonces, al menos en cuestión de tutoría, lo dejaríamos hasta aquí. Voy a parar de grabar para que no se publiquen sus números.
Entonces, lo dejaríamos por hoy hasta acá. Gracias por asistir. Licenciada, y no van a haber preguntas hoy.